presentar al siguiente ponente. Nos viene desde Madrid, ¿sí? Es un largo viaje. El día de ayer ya estuvimos conversando con él y hoy nos va a hablar sobre las nuevas drogas que podemos utilizar en cáncer de mama triple negativo en estadios tempranos. Es el doctor García Sáenz, así que lo dejo en el auditorio sobre el doctor. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Vamos un poco retrasados, ¿no? Con lo cual vamos a ver si los minutos que vamos a estar juntos lo hacemos ameno, ¿no? Como decimos en España, imagino que igual aquí, ¿no? Cuando vas a escuchar una charla lleva mucho tiempo, ¿no? Pues decimos, mira, ¿me lo dices o me lo cuentas? ¿Sabes, no? Bueno, voy a ver si os puedo contar un poco la historia del cáncer de mama triple negativo, y os hacemos un poquito ameno para irlo viendo, ¿no? Entonces vamos a tocar avances, controversias, manejo del cáncer de mama de triple negativo. Acabo de tener una charla multidisciplinar. No pretendo dar una charla académica comprensiva, integral, de todos los aspectos y tal, sino sacar retos y sacar puntos, ¿no? Y al fin y al cabo el cáncer de mama es una enfermedad poliédrica y según la veamos de un punto u otro, pues podemos ir viendo el tema. Esto es el discurso para hoy. Entonces, vemos estos 4 puntos. ¿Cuál es el estado del arte ahora mismo del cáncer de mama? ¿Cómo tenemos que manejar el cáncer de mama? Luego pasaremos cuál es el update, cuál es la actualización del Keynote 522, ¿no? Algunos de ustedes me consta que han estado en ESMO en Barcelona hace 10 días, se presentaron los de supervivencia global, lo veremos, ¿no? Luego, muy retador, hablar del Keynote 756, ¿no? Que son aquellos tumores que son luminales, pero que son grado 3, o los pobre IR, los low ER, los que tienen de 1 a 10 ganglios, y que a lo mejor los tenemos que manejar más como triple negativo, no que la enfermedad luminal. Y finalmente, si nos da tiempo, pues un caso ilustrativo de una paciente nuestra del hospital. Entonces, vamos a ver, conocemos sobradamente que desde este paper de Charles Perry de Sorli, que fue un Nature del año 2001, ha cambiado cómo manejamos el cáncer de mama, que son los subtipos intrínsecos de cáncer de mama, ¿no? Si vais un poco al review de Sorli y Perú, la primera vez que lo publicaron, el peer review se lo tiraron, ¿no? Como diciendo, ¿cómo van a cambiar la historia natural del cáncer de mama? Una publicación con 50 pacientes, ¿no? Y luego nos hemos dado cuenta que cómo los subtipos intrínsecos de mama verdaderamente han cambiado la situación, ¿no? Y dentro de ellos, ¿no? Según la sobreexpresión de genes o la inhibición de genes supresores, tenemos un subtipo que va extraordinariamente mal, que es el subtipo basal, ¿no? Y muchos de nosotros pues decimos, bueno, el subtipo basal, como los luminales son receptores hormonales positivos y los HER2 son tumores que sobreexpresan la proteína HER2, pues los basales son los triple negativos, ¿no? Bueno, pues verdaderamente no todos los tumores triple negativos son basales. De hecho, solo el 80% de los tumores triple negativos son basales, que son aquellos tumores que tienen una cierta inestabilidad genómica, tienen alteración de la citoqueratina 19 y 21, tienen también alteraciones del patrón de crecimiento epidérmico de GFR1 y también tienen cierta inestabilidad, cierto bractness por metilación del promotor en BRCA. Entonces, verdaderamente son tumores muy diferentes, ¿no? Sin embargo, en la clínica hemos incorporado que los tumores triple negativos es la ausencia de estrógenos, de progestágenos, y metemos IDR2 y metemos en un cajón desastre todos los triple negativos. Se me está ocurriendo, hay un libro, si lo queréis, no he leído, a lo mejor tenido, hay un libro que es un Pulitzer del año 2020 de Anna Boyer, es una escritora que escribe poemas de Nueva York, escribe en inglés, ¿no? Hay un libro que se llama Desmorir, que os lo recomiendo mucho, y va contando ella cómo diagnosticar un triple negativo. Y cuando fue a la clínica y el oncólogo se lo dijo, ¿no? Dijo, ostras, triple negativo, ¿no? Como dicen, no va a ir con malo, rámalo, sino requete malo, ¿no? Me da la sensación esa sensación, pues leerlo de verdad que... Bueno, en resumen, que el tumor triple negativo es la ausencia de estrógenos, de progestágenos y de HER2, y metemos en un cajón desastre los tumores de transición epitelial, los globulos, los que me parecen más un sarcoma que un tumor, los luminales androgénicos, que son muy quimorefractarios, los mesenquimales muy inmunógenos e incluso algunos tumores muy inmunorefractarios. Metemos en un cajón desastre a todos los tumores, ¿no? Con lo cual es un poco injusto que los tratemos todos iguales, ¿no? Y hasta que hemos
incorporado tanto olaparib como los pembrolizumab. Estos son las tasas que tenemos del cáncer de mama triple negativo. Vemos cómo esto es la supervivencia a 5 años y en estadios 1 de cada 10 pacientes va a recaer su enfermedad incluso en estadios 1 y fijaros, prácticamente el 40% en estadios 2 y 3 y solo un 10% sobrevivían más allá de 5 años, con lo cual son verdaderamente los tumores de peor pronóstico, ¿no? Con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Y qué esfuerzo lo teníamos? Una vez que conocíamos que hasta que hemos incorporado tratamiento de diana molecular como la inmunoterapia y como inhibiciones de la PAR en caso de BRCA, lo único que teníamos era la quimioterapia, ¿no? De tal manera que empezamos a aprender si aquellos pacientes que tienen un cáncer de mama triple negativo tienen un pronóstico tan desfavorable y les tenemos que tratar con terapia sistémica, vamos a dársela antes. ¿Y por qué? Porque si la vamos a dar igual, todos aquellos pacientes que son subsidiarios de dar un tratamiento médico, y si lo damos antes, erradicamos la enfermedad micrometastásica de manera precoz, favorecemos la tasa de respuesta completa patológica y por lo tanto reducción de las mastectomías abordadas de pie, nos sirve de un testeo para ver, monitorizar a tiempo real cómo vamos, pues tenemos que hacer algún cambio y podemos explorar nuevos fármacos y nuevas drogas en los pacientes con terapia neoadjuvante. Por eso prácticamente todas las pacientes a los estadios 1A y 1B van a quimioterapia neoadjuvante. Pero lo que enseguida vimos que lo más importante es la información que nos da la respuesta completa patológica. Porque lo aprendimos primero con Patricia Cortázar, el metaanálisis de Cortázar y luego con los análisis del propio Siemens, vimos cómo en aquellos pacientes que tienen la respuesta completa patológica van a ir mejor, con lo cual es un subrogado de supervivencia. Y aquí lo vemos como las personas que hacen PCR o PCV1, aproximadamente 19 de cada 20 están vivas a 6-7 años, las PCV2 como veis, bastante mal, van a recaer prácticamente la mitad y la RCB3 va muy mal. El 80% no recae. Esto nos tenemos que quedar, en eso tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Lo veremos ahora a continuación. Bueno, pero en otras palabras, que podemos pensar que aquellas pacientes que hacen la RCB las podemos estar curando. Como hemos visto a lo largo de toda la mañana, en aquellas pacientes, o sea, a diferencia de otros tumores, luego veremos una diapositiva muy parecida, en el que la recaída tardía es muy común, el 50% de los pacientes que van a recaer en cáncer de mama luminal acontece más allá de 5 años. Las pacientes con cáncer de mama triple negativo, en general, porque es una enfermedad heterogénea, si no han recaído en el tercer año, ya no recaen. O sea, es como si fuera una especie, bueno, tenemos aquí alguna, ¿no? Pero hacen como un plató las curvas, ¿no? Incluso las de RCB3, ¿no? Por lo cual, no podemos decir dar la enhorabuena a una paciente por una respuesta patológica, pero sí nos quedamos muy tranquilos como oncólogos médicos, como una paciente que tiene una PCR, como si a los 36 meses no ha recaído, es muy improbable que tenga una recaída, con lo cual nos quitamos la espada, ¿no? Es eso de esa sensación de que voy a recaer como pasa en la enfermedad luminal. Bueno, aquí lo veis, ¿no? Como esta es una ya clásica, ¿no? Como la tasa de recaída de los tumores triple negativos se aumenta los primeros 3 años y a partir de los 36 meses ya la tasa de recaída es menor. Por eso es justo que los estudios de neoadjuvancia para cáncer de mama triple negativo tengamos como endpoint la supervivencia libre de enfermedad invasiva a 36 meses, por eso nos quedamos tranquilos y cuando diseñamos los estudios ponemos como endpoint PCR y como segundo endpoint o como objetivo como primario la respuesta de la supervivencia a 36 meses. Pero los estudios Monarchy, los estudios Natalie, los estudios de Luminal, tenemos que esperar incluso hasta Tenorex y todo eso, tenemos que esperar hasta 10 años para ver lo que ocurre, pero no en triple negativo, ¿no? Por eso es más fácil aprobar fármacos en triple negativo o testarlo. Vamos a la siguiente. Se ha quedado, podemos. Estos son como quedan las guías ESMO, ¿no? Que las suyas imagino que son similares. Eso, perdonan por estar tan apuntada, pero cáncer de mama triple negativo, estadios T1A, se puede dar tratamiento alguno. Todos tenemos en la clínica la típica paciente que tiene un tumor de 4 milímetros, 5 milímetros, ¿no? Y las guías consideran no tratarlo, ¿no?
TILs que lo veremos nos pueden ayudar para dilucidar qué pacientes con tumores TIL1 son susceptibles de tratamiento con quimioterapia adyuvante. Y luego en las T1B tenemos que considerar tratamiento de quimioterapia adyuvante y desde luego en aquellas pacientes que no funcionan ya, las intilas. Y las pacientes que tienen tumores a partir del estadio 2, es decir, tumores T1, N1, T2, N0 en adelante, ya nos vamos con quimioterapia neoadyuvante. Vamos a ver cómo a partir de los estadios 2A hay que poner inmunoterapia, hacemos la cirugía, se hace respuesta completa patológica y venimos de inmuno, hay que continuar con ella, lo ha comentado mi compañero hace poco y comentaré por qué, y se hace enfermedad residual, podemos hacer capecitabina o en aquellas pacientes que tienen mutaciones de BRCA o la pared. La cuestión es, ¿ya todas las mujeres tenemos que poner tratamiento con quimioterapia? O hay algunas histologías donde quizá no hace falta tratarlo. Entonces, hay histologías de buen pronóstico, los tumores adenoidísticos, los carcinomas adenoides, los carcinomas agudinos, los propios carcinomas secretores, son tumores como más indolentes, más quimiorefractarios, más luminales androgénicos. Estos tumores probablemente no sean basales y habrá que ver cuál es el pronóstico de ella. Estamos trabajando junto a la serie del profesor Miguel Martín con la ISPRA, generar un TNBC-DX, como HER2-DX, pero en triple negativo. Entonces os invito, si habéis tenido la ocasión de ver la presentación oral de Miguel Martín hace 10 días en Barcelona, cómo podemos identificar los pacientes que se pueden beneficiar de poner regímenes más intensos de inmunoterapia o incluso de tratamientos con anticiscinas o anticiscinas con un nuevo tool que estamos desarrollando, el TNEC-DX. Lo veremos probablemente el año que viene. Bueno, la cuestión es, ¿las TILs nos puede servir para obviar una quimioterapia? Esto es un tema un poco delicado y me explico. En esta serie, publicada hace un año o así, se vieron que 400 mujeres jóvenes de menos de 40 años que no recibían ningún tipo de terapia, se vio como las que tenían más del 30% de TILs tenían una supervivencia muy buena y las que tenían menos del 30% tenían mucha tasa de recaída. Con lo cual, como oncólogos médicos pensamos, podemos identificar a qué pacientes podemos tratar o dejar de tratar solo con las TILs. Pues hay que tener cuidado porque es pronóstico pero no es predictivo. Es decir, sabemos que las pacientes con TIL más del 30% van a ir muy bien, pero no sabemos si una quimioterapia puede ir incluso mejor. Con lo cual, mi sugerencia es utilizarlo si queréis en los tumores T1A y T1B, pero yo no lo recomiendo utilizarlo para los tumores con axila positiva, porque lo vemos ahora. Con lo cual, ojo con la variedad analítica, porque no hay una forma estándar de medir los TILs. ¿Cómo sabemos si son estromales? ¿Cómo sabemos si son intertumorales? Si son CDK4, si son CD8. Tiene una variedad clínica, es pronóstica, lo hemos visto, pero no sabemos si es predictiva, ¿no? Con lo cual, los TILs nos pueden dar información como oncólogos médicos, pero hay que tener un poco de cuidado y manejar la información. Y entonces, una vez que tenemos esta batalla, podemos hacerlo mejor. Ya sabemos que lo tenemos con quimioterapia, podemos identificar pacientes que tienen tumores más benignos, podemos aumentar la tasa de respuesta completa. Y llegando a esto, empezamos a ver que el cáncer de mama triple negativo, siendo el tumor de mama un tumor relativamente frío, no tiene una carga mutacional antigénica muy importante como puede ser, por ejemplo, un melanoma, sí puede servir para que nuestro propio sistema inmunológico enseñarle para eliminar la enfermedad, o sea, utilizar inmunoterapia. Si lo combinamos con quimioterapia, se van a liberar antígenos, antígenos tumorales que puedan activar nuestro sistema inmunológico. Con lo cual, un poco con ese concepto, que lo he comentado de manera muy facilona, se generó el estudio KINO 522. De tal manera que vamos a ver si las mujeres con cáncer de mama que clínicamente sea de alto riesgo, que son tumores a partir de 20 milímetros o tumores que tengan axila positiva, vamos a asignarla al mejor de los tratamientos de quimioterapia con pembrolizumab o con placebo de pembrolizumab. La operamos y continuamos con pembro o con placebo. El estudio estaba potenciado para demostrar dos objetivos primarios.
Os quiero informar, ojo con, no es lo mismo un objetivo coprimario que un objetivo dual. Lo voy a explicar un poquito, aunque para que lo sepan. Un objetivo dual es aquel que si se alcanza el primero o se alcanza el segundo, el estudio es positivo. Por ejemplo, el capítulo 290, Capivasertib. Capivasertib ha demostrado que en segunda línea de cáncer de mama luminal después de una terapia endocrina aumenta la supervivencia libre de progresión, ¿no? Como sabéis, se acaba de anunciar esta misma semana que los datos de supervivencia son negativos con Capivasertib. Y a pesar de ser dos objetivos primarios, el estudio era dual, es decir, nos valía con que uno de los dos fuera positivo. En el caso del Quino 522, el objetivo es coprimario, de tal manera que para que el estudio sea positivo, tiene que ser positivo el objetivo, los dos objetivos primarios, que eran, uno, la PCR, quiero demostrar que aumenta la tasa de respuestas completas patológicas, y dos, la supervivencia libre de progresión. De tal manera que tenemos que alcanzar los dos objetivos. La supervivencia libre de progresión la diseñamos a 36 meses, porque nos parecía que aquellas pacientes que no han recaído a los 36 meses es poco probable que recaigan más allá, con lo cual nos sirve de punto de corte. Entonces, con ese, digamos, diseño estadístico, realizamos el estudio Quino 522. ¿Cuál fue el objetivo primario? El objetivo primario se alcanzó de tal manera que sin pembro, una de cada dos pacientes tuvieron una respuesta completa patológica y con pembro, 2 de cada 3 tuvieron una respuesta completa. O sea, aumentamos un 15%, con lo cual ya tenemos la primera meta. Ya por fin hemos conseguido demostrar que podemos aumentar la respuesta completa. Y según el metaanálisis de Cortázar y según la serie de Seaman, esto ya es más que bueno, ¿no? Uno dice, bueno, a lo mejor es que mejoran con respuesta completa los tumores pequeñitos, porque como decíamos, T2N0 o los T1N1. Entonces, lo que nos sorprendió lo primero es que la tasa de respuesta completa patológica era independientemente de la axila. Es decir, 2 de cada 3 mujeres con axila negativa y 2 de cada 3 mujeres con axila positiva, la misma, se beneficiaban. Con lo cual, al final, y esto es biología, y entendimos, ostras, pues resulta que el triple negativo no va a ser consistente en que si tengo afectación axilar o que se tumor más grande, sino que los puedo curar con tratamiento sistémico independientemente del estatus axilar, lo cual es una de las cosas, las primeras que aprendimos, ¿no? Que podemos, que la tasa de respuestas completas es independientemente del estatus nodal. Aquí vemos como la axila negativa, un 58% sin pembro, pero ojo, solo un 44% de las respuestas completas sin pembrolizumab cuando hay axila positiva. Y luego vimos que es independientemente de la expresión del PDL, ¿no? Con lo cual es cierto que la tasa de respuestas completas es brutal cuando tenemos un combined positive score mayor de 20 y mayor de 10, prácticamente el 80% de respuestas completas patológicas, pero la magnitud del beneficio en todos los subgrupos era igual. Y ahora tenemos el objetivo secundario. Vamos a demostrar a 36 meses si esas pacientes son capaces de tener menor tasa de recaída. Y de nuevo lo conseguimos. De tal manera que a 36 meses, este es el análisis ya sexto, ¿no? A 36 meses inicialmente, y los subsecuentes análisis demostraron un incremento, un delta de 9 puntos. O sea, 9 puntos. Hay un 10% más de pacientes que conseguimos que no recaigan, ¿no? Y esa tasa de respuesta completa y esa tasa de IDFS, es decir, de discriminación invasiva, acontecía tanto en los pacientes que hacen PCR como las que no hacen PCR. Es decir, la magnitud es a favor de pembrolizumab. Uno puede pensar, oye, como decía el compañero anterior, ¿no? Aquí parece que la tasa de beneficio es un poquito más pequeña, a lo mejor solo de un 4%. Hay que tener un poco de cuidado porque el estudio lo que demuestra es que, aunque aquí solo hay un 4% de beneficio y aquí hay un poquito más, estas pacientes son numéricamente más, porque son 2 de cada 3. De aquí solo hay 1 de cada 2. O sea, tenemos muchas más pacientes en verde que en rojo, ¿no? Y estas las hemos conseguido con una quimioterapia neoadyuvante y con una quimioterapia con pembroneo con pembro adyuvante. Esto es como la probabilidad bayesística
No puedes decir, si acontece un primer evento, ¿qué probabilidad hay que acontece el segundo? No, es que no da igual la cirugía que hemos hecho. Tú tienes que poner exactamente 17 ciclos de pembrolizumab, 8 antes y 9 después, para demostrar un impacto de que 2 de cada 3 mujeres van a tener esa tasa de supervivencia. Vemos que el beneficio del pembrolizumab es independientemente en estadios 2 y en estadios 3 y independientemente de la afectación axilar, tanto positiva como negativa. Con lo cual, objetivo primario cumplido. Aumentamos la tasa de PCR y disminuimos el riesgo de recaída a distancia. Aquí podemos ver, uno puede decir, ¿y qué pasa con aquellas pacientes según estadio de PCR? Como es el análisis del análisis. Y de nuevo vemos que tanto en estadios 2 como en estadios 3, en función de PCR o en función de no PCR, la magnitud del beneficio es similar, ¿no? Por lo cual tenemos que tratar a nuestras mujeres con terapia y inmunoterapia independientemente de la afectación axilar. Acordaros de que a mí fue una de las cosas más bonitas que aprendí del Kino 522, que el 65% te van a hacer respuesta completa independientemente de que tengan afectación axilar o no, por lo cual el beneficio es bastante. Esta es la tasa de recaída a distancia, que lo vamos a ver ahora con las tasas de supervivencia. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que, ¿os acordáis de esas curvas de Siemens que las que tenían RCB3 van muy mal? Pues los pacientes que hacen RCB3, es decir, que tienen esa carga tumoral por neoadjuvancia, vemos que van bastante mal también, tanto con pembro como sin pembro. Por lo cual, estas pacientes que hacen RCB3, os invito a que las enviemos a estudios de investigación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahora tratamientos con sacituzumab govitecan o tratamientos con el propio trastuzumab deruxtecan si es un HER2, o hay un fármaco bastante interesante que se llama la TMT govitecan, que es el MK2870. Son estudios que están demostrando buscar antígenos epiteliales de membrana tipo TROP2 para mejorar el pronóstico de estos pacientes. La tasa de efectos tóxicos no inmunomediados era exactamente igual con quimio placebo que con quimio inmuno, y lo que sí hubo más tasa de efectos tóxicos inmunomediados, particularmente hipotiroidismo y algunas de hiperparatiroidismo, que son fáciles de manejar y que no es, y con el que no vamos a hablar de ello, ¿no? Según estábamos desarrollando Kino 522, nos vinieron dos bombas atómicas, que fueron el olaparib en el estudio Olimpia y el CRTX, ¿no? Por lo cual uno se pone a pensar, ¿cómo soy capaz yo de hacer este cubo de Rubik? ¿Cómo puedo yo implementar el tratamiento de inmunoterapia en el contexto del olaparib, ¿no? Entonces, para eso hay que generar, es una hipótesis, hay que comprobarlo en la historia, ¿no? Con lo cual, lo ideal sería hacer un tratamiento de quimioterapia con pembro, cirugía y asignarlos a los tres brazos. Entonces, esto se está haciendo parcialmente en algunos estudios, pero no en la combinación total, ¿no? Con lo cual, Kino 522 alcanzó su objetivo primario en demostrar un incremento estadísticamente significativo y clínicamente manejable de los dos objetivos primarios, tanto de la supervivencia en base de sífilis subarván como de la respuesta completa patológica, y por lo tanto es el estándar de tratamiento, ¿no? ¿Qué nos queda abierto? Nos queda con qué quimioterapia es la mejor, ¿no? Y dices tú, bueno, podemos poner facitarse carboplatino y luego ponemos C4, nos vamos, ¿no? Acordados del estudio NEOPAC, que también se ha hecho exclusivamente con dotación carbo sin antraciclinas, y herramientas como la que estamos desarrollando, TNB-DX, es la que nos va a decir si somos capaces de poder obtener los mismos resultados sin antraciclinas. Eso, a ver si podemos desescalar. No tenemos valor predictivo de PDL1, ojo con las toxicidades inmunomediadas, hay que saberlas manejar. ¿Cómo definimos el alto riesgo? Nos faltan todavía algunos marcadores, ¿no? Con lo cual, así nos quedaría el escenario. Aquellos pacientes a partir de T1C, en tratamiento neoadyuvante, con antraciclinas y taxanos y pembrolizumab, son tumores pequeños T1 menos de 20 milímetros sin inmuno, cirugía. Si no hacemos PCR, tenemos capecitabina con pembro o la parálisis blanca mutado PCR, pembrolizumab, y solo no poner más terapia pues no es adecuado. ¿Cuál es la actualización del Kino 522? Lo que se ha presentado en
en Barcelona, pues son datos de supervivencia global. Se actualizaron los datos de 75 meses, que son 6 años y medio de la IDFS, y se ve ya que hay un plato de las curvas que se mantienen separadas con una ganancia del 9%, reducción del riesgo en 33%. Aquí vemos efectivamente lo que os decía de los 36 meses, ¿no? Cómo siguen recayendo los pacientes, pero ya es mucha más atenuada la recaída. Y sobre todo, datos importantes, los pacientes viven más, o sea, aumentamos la supervivencia. Entonces la pregunta es cuando tiene una paciente, oiga, si yo tengo un cáncer de mama y me pongo inmunoterapia, ¿tengo más posibilidad de curarme? La respuesta es sí. Hay datos de sobrevida presentados en Barcelona hace una semana, donde la supervivencia global de mujeres con cáncer de mama triple negativo tratadas con inmunoterapia está en torno al 87% frente al 82%, o sea, son casi 5 puntos de diferencia, con una reducción inequívoca, clínica y clara de la sobrevida, con lo cual podemos decir que los pacientes viven más viven más. Esta es adelante la supervivencia. Aquí vemos la supervivencia en función de si hacen PCR o no, y vemos que se mejoran tanto las que hacen PCR como las que no hacen PCR. Aquí de nuevo entramos a cuestionarnos, ¿este beneficio merece la pena? ¿Un beneficio del 1%? La respuesta es que hay más mujeres en verde que en rojo, 2 de cada 3 llegan aquí y solo 1 de cada 2, y acordados de esa estadística bayesiana, que no nos podemos quedar a mitad del camino, ¿no? O sea, ¿qué probabilidad hay de que tengas, si tienes 2 hijos, tengas 2 niñas? Un 25%. ¿Qué probabilidad si tienes una niña, tenga 2 niñas? Un 50%. O sea, ya es. Entonces, ¿tengo un 50% de probabilidad de tener 2 niñas? No, depende. Si la primera niña sí, entonces igual. ¿Tengo un 95% de posibilidad de tener supervivencia global si tengo PCR antes de poner el tratamiento con inmunoterapia? No lo sabemos. O sea, primero alcanzo la PCR y luego lo veremos, ¿no? Y si alcanzo PCR, tengo 2 tercios más de posibilidad de alcanzar una PCR con pembrolizumab que sin pembrolizumab, ¿no? Con lo cual es muy inocente pensar, es decir, bueno, como tengo PCR probablemente esté curada y me quito la inmunoterapia, ¿no? Hay que tener cuidado con el diseño del estudio, ¿no? Y ya mucho más rápido, en los 15 minutos ya acabamos. ¿Qué pasa con el Kino 756? El Kino 756 es igual que el Kino 522, pero en pacientes con cáncer de mama luminal grado 3, ¿no? Por lo cual aquí lo ven, es confirmar grado histológico 3. Tener un grado histológico 3 supone la suma de un grado nuclear 3 con desdiferenciación de la forma de túbulos 3 y con un índice de mitosis 3, o sea que tienen que sumar entre los 3, entre 8 y 9. Es muy difícil tener un tumor luminal de grado 3, casi todos son grados 2, 3, etc. Por eso lo hicimos centralizado. Y es más común alcanzar tumores de grado 3 en aquellos pacientes que tienen una muy baja expresión de receptores estrogénicos pero siendo luminales. Es decir, que tengan más del 1%, pero menos del 10%, ¿no? Acordaros ustedes si utilizan, por ejemplo, el ARRET score, ¿no? Cómo es positivo una paciente con un ARRET score con 3 o con 4. ¿Sabéis que un ARRET score de 3 es 1% de expresión de receptores estrogénicos de manera moderada? Entonces, verdaderamente un 1% de células que expresan receptores estrogénicos de manera moderada lo consideramos un tumor luminal, que obviamos un tratamiento de tratarlas como un triple negativo, ¿no? Fíjense lo que puede suponer, ¿no? Entonces, el Kino 756 es el estudio demostró un incremento significativo de la supervivencia libre de la PCR de 15 a 24, como aproximadamente un 9% de beneficio. Es mucho más bajo que los tumores triple negativos y no tenemos datos de IDFS, con lo cual todavía es un poco prudente, ¿no? Pero si os vais al receptor estrogénico, si me sale aquí si vais al receptor estrogénico, aquellos tumores que tenían un receptor estrogénico de 1 a 10 son los que se más beneficiaban. Entonces, ¿qué aprendemos? Que si tenéis la duda de tener un cáncer de mama con baja expresión de receptores hormonales,
que estáis pensando se está comportando más como un triple negativo que como un tumor luminal, tratarlo como un triple negativo. Esos tumores a red de score 3, 4, en el que el patólogo te dice que tiene un 8% de receptores estrogénicos, que tienes un grado histológico 3, puedes conseguir tasas de PCR muy importantes. Esto es la toxicidad, ¿no? Con lo cual hay datos robustos para saber que el quimio 756 puede ser una opción en nuestros pacientes. Tenemos que esperar los datos de sobrevivencia libre de enfermedad y necesitamos saber biomarcadores para determinar la PCR, y para mi juicio el marcador va a ser de 1 a 10% de expresión de estrogénico. Y luego nos vamos a un caso del clínico, de uno recientito, ¿no? Que no voy a rápido, que no tenemos mucho tiempo. Entonces es una mujer joven, voy a decir relativamente joven, para mí es joven. No sé si os pasa a vosotros cuando empezasteis a hacer oncología médica. Todas las mujeres con cáncer de mama eran mayores que tú, ¿no? Las señoras, ¿no? Y ahora resulta que todas son más jóvenes que tú, ¿no? Entonces, luego te das cuenta que eres tú que estás creciendo. Bueno, entonces, una mujer de 44 años que tiene una hija y que no tiene mutaciones de BRCA. Entonces ella se palpa un nodulito que es un receptor hormonal positivo, es un tumor CT3, CM3, un B67 o 50%. Esta mujer tiene un tumor desmoide pulmonar benigno. Es una mujer de las Islas Canarias, una empresaria, y vino con este tumor, ¿no? Pero es un tumor que es ahí grande, de casi más de 5 centímetros, que va prácticamente del recto torácico al complejo a ver la pezón, no llega a infiltrar a la piel y con muchas adenopatías patológicas, ¿no? Aquí veis el tumor, no sale el puntero por aquí. Veis el tumor grande, ¿no? Que está cerca de la pared torácica sin infiltrarla y como tiene múltiples adenopatías y también retrovectorales. Entonces este es el tratamiento que hicimos. Le tratamos con paclitaxel, carboplatina por 12, pembrolizumab cada 21 días y luego, pembrolizumab cada 21 y luego hacer por 4 con pembro cada 21 días. Podemos hacer una tumorectomía, o sea, fíjense en un tumor de tan volumen, y esta es la respuesta pre-neoadjuvancia, pre-cirugía. Aquí vemos el tumor antes, el tumor después, ¿no? Esto creo que es junio del 23 y esto es octubre, ¿no? Fijaros lo bien que respondió la paciente y como toda la, no parecía Photoshop, ¿no? del PowerPoint, ¿no? como ha desaparecido su enfermedad, ¿no? Entonces hizo lumpectomía, consiguió una PCR, una respuesta completa patológica, ausencia de tumor, con lo cual continuamos con radioterapia y pembrolizumab. Ojo, hay que reiniciar el pembrolizumab no de manera concomitante. Acabamos la radio y luego continuamos con pembrolizumab de manera concomitante, ¿no? Y ahora se encuentra bien, no tiene neutropenia, tuvo el terrorismo grado 1 que ha revertido, y hace una vida normal, la mujer sigue viajando, viene cada 21 días, desde las islas afortunadas que llamamos, desde Canarias a Madrid, a poder su tratamiento y nada, está muy bien. Un dato, un estudio muy quinótico de todo. Entonces, como sumario, que es, o conclusiones de la teoría positiva, manejar el cáncer de mama triple negativo inicial es complejo, luego el tratamiento relevante en el estado del arte en los estadios 2 y 3, pembrolizumab neoadjuvante seguido de pembrolizumab adjuvante mejora de manera estadísticamente significativa la respuesta completa patológica, la supervivencia de progresión a IDFS en 36 meses y la vida, aumenta la sobriedad de los pacientes. El beneficio se mantiene independientemente de alcanzar PCR y no PCR y en función de axila positiva o sea negativa o según PDL1. La toxicidad la conocemos y por lo tanto es el estado del arte, es el tratamiento estándar a día de hoy. No creo que haya diapositivas. Pues muchas gracias por su atención.